Presentamos a la cultura Paracas, famosa por sus trepanaciones y mantos. La cultura Paracas fue descubierta por el padre de la arqueología peruana, Julio César Tello, en 1925. Surgió a finales del formativo superior u horizonte temprano, entre los años 600 a.C. y 200 después de Cristo, coincidiendo con el ocaso de la cultura chavín. Se originó en la costa del sur, dominando desde el Valle de Cañete, en Lima, hasta el Valle del Yauca, en el norte de Arequipa, teniendo a Ica como centro cultural. El nombre de esta importante cultura se debe a que los restos de cerámica, tejidos y tumbas principales fueron encontrados en la península de Paracas, en el cementerio Cerro Colorado. Fue una sociedad clasista, con diversos centros ceremoniales con pirámides truncas y patios hundidos, entre los cuales encontramos a la Huaca Soto o la Huaca Santa Rosa, en Chincha. Como toda sociedad teocrática, y además muy influenciada por la cultura chavín, la figura predominante era la del sacerdote, quien se encontraba al servicio del dios Con o dios oculado, hacia quien los agricultores y pescadores ofrecían sus ofrendas y trabajos. Debido a las diferencias encontradas en los entierros de los muertos, Julio César Tello estableció dos fases o épocas históricas. Llamó a la primera Paracas Cavernas, porque enterraban a sus muertos dentro de tumbas excavadas de manera vertical en el suelo, que se ensanchaban antes de alcanzar el piso, lo que les daba una forma de copa invertida. Las tumbas de este periodo fueron encontradas en el Cerro Colorado, lugar situado a 18 kilómetros al sur de Pisco. Su centro de influencia fue la población fortificada de Tajahuana, a orillas del río Ica, en Ocucaje. Los cuerpos estaban envueltos en tejidos y presentaban cráneos con deformación artificial y trepanaciones. Al principio rendían culto a un ser ocular, un personaje sin cuerpo, con solo ojos y boca. Después, este ser adquirió la forma de un personaje temible que portaba un cuchillo y una cabeza trofeo en sus manos. La segunda fase fue denominada Paracas Necrópolis, ya que los cementerios descubiertos en Huaricayán y Cabeza Larga eran rectangulares y más sofisticados, divididos en varios compartimentos o cámaras subterráneas que simulan una ciudad de muertos. Aquí, los pobladores enterraban a los integrantes de la casta dominante, como los sacerdotes militares. Esta división de la cultura Paracas se aceptó durante mucho tiempo, hasta que las últimas investigaciones han concluido que la denominada Paracas Necrópolis pertenece en realidad a otra tradición cultural, la cultura topará. Los fardos funerarios encontrados muestran la habilidad de los paracas para enterrar a sus muertos, a quienes realizaban previamente la momificación y sometían al cadáver a fuego lento con el objetivo de disminuir su tamaño. Luego, los envolvían en telas finamente bordadas junto con alimentos y adornos de oro y piezas de cerámica. Los cadáveres se encontraban de cuclillas, desnudos, con brazos y piernas fuertemente flexionados dentro de una cesta. Eran envueltos con capas de telas simples y grandes, confeccionadas de algodón con ofrendas en su interior. Estas telas, bordadas y cosidas, se encontraban cubriendo la parte exterior del fardo y su calidad dependía de la clase social del fallecido. Dentro de sus aportes culturales más importantes encontramos a la textilería, la medicina, la cirugía y cerámica. Sus mantos, considerados los mejores de América, se hicieron a base de algodón, lana de camélido y fibras vegetales para obtener una hermosa combinación de colores. Sus representaciones fueron casi siempre seres mitológicos y figuras geométricas. En el ámbito de la cirugía y medicina, encontramos a las trepanaciones craneanas, para lo cual se usaban fresas de obsidiana, tumis o cuchillos con filo en formas de media luna, bisturís y pinzas. Se perforaba el cráneo con la fresa de obsidiana y se raspaba o excavaba el hueso dañado con el cuchillo. Luego se obturaba la abertura con planchas de oro o de calabaza. Esto permitía que la operación cicatrice sin ningún problema. Muchos cráneos con señales de trepanación nos indican que las personas sobrevivían a esta práctica. También se realizaban deformaciones en los cráneos de los nobles paracas, para diferenciarse de la población común. Esta práctica se realizaba en la élite desde muy temprana edad con la ayuda de tablillas, soguillas y aparatos especiales. En cuanto a la cerámica, esta era polícroma, con un estilo definido, escultural y esférico con la forma de una calabaza con dos picos y un azapuente. Sus representaciones eran felínicas, de peces, aves y serpientes, gracias a la influencia chavín. En su etapa final, encontramos un estilo monócromo y colores crema precombustión. Paracas comenzó su decadencia 800 años después de su surgimiento, prolongando su existencia hasta la primera época del Intermedio Temprano, convirtiéndose así en puente entre las culturas chavín y nazca, pudiendo incluso afirmarse que la fase final de los Paracas es en realidad la fase inicial de la cultura nazca, la que heredaría todas sus tradiciones.
No te olvides de compartir nuestra historia y suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguno de nuestros videos.